En esta sesión vamos a revisar la naturaleza cualitativa del equilibrio. Se refiere al equilibrio de fases. Ya hemos analizado que en el equilibrio de fases tenemos una muestra que puede ser de un componente o de varios componentes en equilibrio líquido con su vapor. Entonces, esta información la tomé del libro de termodinámica, Introducción a la termodinámica en ingeniería química. Es el capítulo 12 del autor Smith Van Ness. Entonces, ya hemos comentado que un sistema en equilibrio consiste en dos fases. En este caso, para que exista equilibrio de fases, un sistema debe estar a temperatura y presión especificadas, de modo tal que las dos fases no presenten fuerzas impulsoras. Esto significa que las propiedades de cada fase permanezcan constantes. Entonces, de entrada es un sistema que se encuentra a una presión y a una temperatura definidas. Vamos a definir que el equilibrio vapor-líquido, abreviado EVL, se refiere a sistemas en los cuales una sola fase líquida está en equilibrio con su vapor. Esto no se restringe a un componente, puede considerar varios componentes para las diferentes fases. Ya vimos que cada fase contiene diferentes composiciones generalmente y además vimos que aplican las ecuaciones de la ley de Henry y la ley de Raoult. Hemos comentado que en equilibrio líquido-vapor, la fracción molar de un componente en la fase gas es proporcional a la fracción molar de ese mismo componente en la fase líquida. A su vez que la presión parcial del componente A es proporcional a la fracción molar en la fase líquida y la presión parcial se calcula como el cociente de la presión de saturación de A entre la presión total del sistema. Entonces, esto es lo que se conoce como el equilibrio de fases. En esta sesión vamos a analizar cómo se relacionan todas las variables del sistema, llámese presión, temperatura, composiciones, cómo se relacionan esas variables entre sí. Entonces, inicialmente vamos a redefinir a qué se refiere como fracción masa o fracción mol. Entonces, vamos a definir que las fracciones, específicamente másicas, se definen como el cociente de la masa del componente I entre la masa total. Esta sería la fracción molar, la fracción masa del componente I. También se puede expresar en términos de flujo para sistemas abiertos. Sería el flujo másico entre la suma de los flujos másicos totales. A su vez, de forma similar, la fracción molar del componente I la definimos como el número de moles del componente I entre el número de moles totales de esa mezcla. También se puede expresar en términos de flujos molares. Flujo molar del componente I entre el flujo molar total. También podemos definir concentraciones molares en términos de moles por volumen o flujo molar por flujo volumétrico. Entonces, esas concentraciones se pueden describir así. En este caso, los vamos a definir como CI. Simplemente las concentraciones molares son el cociente del número de moles por unidad de volumen. Y además vamos a definir la masa molar de una mezcla como la sumatoria de los productos de las fracciones molares de cada componente por el peso molecular de cada componente.
Esto es lo que se llama un promedio ponderado. Entonces, mediante el uso de estas variables vamos a definir algunas cuestiones del equilibrio líquido-vapor. Inicialmente, vamos a definir lo que se conoce como el teorema de Duhem. Ya hemos comentado el número de grados de libertad que se tienen en un sistema en equilibrio líquido-vapor. Ese número de grados de libertad nosotros lo hemos definido con la regla de fases de Gibbs. La regla de fases de Gibbs es una simplificación del teorema de Duhem. Entonces, para este teorema vamos a definir los siguientes conceptos. El estado intensivo de un sistema presión, volumen, temperatura, que contiene N mayúscula especies químicas y pi fases en equilibrio, todas estas a una temperatura T y a una presión P, va a tener N-1 fracciones molares para cada fase. Esto debido a que, si recordamos, la suma de las fracciones molares es 1. Entonces, las ecuaciones que son independientes ahí son el número de especies químicas menos 1. Entonces, el número de variables que vamos a definir ahí sería 2 más ese número de fracciones molares independientes por el número de fases. En este caso se puede escribir una relación de equilibrio de cada fase independiente que conecte la composición de cada una de las especies N. Si hacemos el desarrollo, por ejemplo, para cada par de fases presentes, yo puedo contar el número de ecuaciones. El número de ecuaciones de cada fase sería el número de fases menos 1, porque solo este número es independiente, por N mayúscula, el número de especies químicas. El número de grados de libertad sería entonces el número de variables menos el número de ecuaciones. Entonces, sustituyendo, se obtiene la regla de fase de Gibbs, que habíamos comentado que es la siguiente ecuación, es el número de grados de libertad que va a tener este sistema. Sería 2 menos las fases más el número de especies químicas, que también hemos definido como el número de componentes. Entonces, de aquí surge la regla de fases de Gibbs. El teorema de Duhem, a partir de esta definición, tiene un enunciado teórico que menciona lo siguiente: para cualquier sistema cerrado que está formado inicialmente por masas dadas de especies químicas prescritas, es decir, el número de componentes está fijo, el estado de equilibrio está determinado completamente cuando se definen dos variables independientes. Entonces, ese es el teorema de Duhem. Si ustedes observan, es congruente con el teorema de Gibbs, con la regla de fases de Gibbs. Entonces, en este análisis, determinamos que bastan 2 grados de libertad o 2 variables independientes para definir completamente un sistema en equilibrio líquido-vapor. Eso si tuviéramos 2 componentes. Entonces, vamos a expresar este análisis. En este caso, nosotros vamos a utilizar un diagrama. Aquí estamos definiendo un diagrama presión, temperatura, composición, que expresa la relación de las variables dentro de un sistema en equilibrio líquido-vapor. Entonces, siempre es más común que este tipo de diagramas nos provean información de un sistema líquido-vapor. Es más sencillo leer de un gráfico que realizar una serie de soluciones de ecuaciones que pueden ser lineales o pueden ser no lineales. Entonces, generalmente este tipo de diagramas se expresan para la especie más volátil. Por convención, la especie 1 es la más volátil. Entonces, aquí estamos observando en este diagrama que se relacionan 4 variables en 3 ejes de coordenadas. Por eso tenemos una figura tridimensional que representa una superficie.
Entonces vamos a analizar los ejes de esta figura. En esta figura el eje vertical es presión. El eje horizontal que mira hacia nosotros son composiciones. X es composición en el líquido para ese sistema, Y es composición en el vapor para ese sistema. El otro eje, el eje de la derecha, que podría ser X, Y, Z, por ejemplo, este eje está representando temperatura. Entonces estamos relacionando presión del sistema, que son presiones de saturación, composiciones del sistema, pero para un solo componente, y temperatura de saturación del sistema. Entonces, en este diagrama, las variables que estamos considerando de un sistema en equilibrio líquido-vapor forman esta figura. Esta figura es una superficie. Y esta superficie, aquí coloreada de gris, tiene algunos puntos de importancia. De inicio vamos a definir que la superficie inferior, estados de vapor saturado, la superficie inferior se refiere aquí a los puntos del punto U al punto R. Entonces voy a acercar aquí la imagen. Esta superficie inferior, denotada por los puntos UR, que viene hasta acá arriba, hasta C1 y C2, esa superficie inferior define los puntos que se consideran vapor saturado. La superficie superior define los puntos considerados líquido saturado. La superficie superior es la superficie que pasa por U, pasa por M y pasa por R. Esa sería la superficie superior. Imagínense que tuviéramos esta figura tridimensional. En realidad está formada por dos planos, como si fueran dos hojas de papel dobladas. Una abajo, esta es la superficie vapor saturado, y otra arriba, que son todos los puntos en el diagrama que representan líquido saturado. A su vez, vamos a definir cómo se les llama a esas superficies. A la superficie inferior es la superficie, presión, temperatura, composición en el vapor, PTY. Entonces, en esta superficie inferior se le Y. Recordemos que va de 0 a 1. Esta es la fracción molar. Solo entra en ese rango. Entonces, aquí puedo leer yo en este eje tanto X como Y. A su vez, en la superficie superior, que es líquido saturado, yo voy a poder leer los valores de X. Esto es PTX. Entonces, este gráfico en 3 dimensiones se construye desde un punto C1 hasta un punto C2, que están definidos aquí arriba. Este es C1, este es C2. Esos dos puntos se conocen como los puntos críticos de las especies puras. Si yo tuviese una mezcla, por ejemplo, benceno-tolueno, C1 sería el más volátil, C2 sería el menos volátil, pero son los puntos críticos de las especies puras. C1, el punto crítico de la especie pura 1, C2, el punto crítico de la especie pura 2. Entre esos dos puntos y los puntos que denominamos aquí el punto U y el punto R, entre esos dos puntos se forma esta superficie. Entonces, puntos que no caen en esta superficie o van a estar arriba o van a estar abajo. Si están abajo, en este caso sería vapor sobrecalentado. Si están arriba, sería líquido comprimido. Y todos los puntos que recaen en esta área gris representan el equilibrio. Es decir, son puntos de presión, de composición y de temperatura en donde coexisten ambas fases, las fases líquida y la fase vapor. A eso se refiere este diagrama. Vamos a comentar también de este mismo diagrama
Otros detalles. Vamos a localizar dos líneas. Aquí se representa la línea que pasa por el punto RKAC1, que estaría aquí. Vamos a localizar este es RKAC1, se está refiriendo a esta línea. Y la otra línea, VHC2, se está refiriendo a esta línea, la línea que conecta esos puntos. Entonces, aquí yo tengo VKC2. Y la otra es RKAC1. En este caso, nosotros nos estamos refiriendo a esas líneas como líneas de vapor saturado y líquido saturado, con las cuales intersectan las líneas de estas rectas. Es decir, con estas líneas se van a intersectar la superficie superior y la superficie inferior, formando esta serie de puntos. Dentro de esa zona, entonces comentamos que se le conoce como la zona donde coexisten las fases. Entonces, junto con las líneas de vapor y líquido saturado, todo ese sistema dentro de esta área sombreada, se dice que vamos a tener una mezcla líquida más una mezcla en fase vapor. Además, les había comentado que todos los puntos yo los puedo representar en este espacio tridimensional. Todos esos puntos son valores de presión y temperatura y composición donde puede existir esta mezcla. Entonces es posible que yo tenga un punto fuera de esta área sombreada. Si estamos arriba de esta área sombreada va a ser líquido subenfriado. Si estamos abajo va a ser vapor sobrecalentado. Vamos a analizar un proceso en esta misma zona. En esta zona vamos a analizar la línea FL. Este punto F está arriba de la superficie. L es el punto donde intersecta con la área sombreada. Entonces F está arriba. Tendríamos líquido subenfriado o líquido comprimido. Si comenzáramos a bajar la presión de ese líquido, notamos que llega a un punto L donde comienzan a formarse burbujas de vapor. Ese punto L se llama el punto de burbuja y precisamente esa es la definición, cuando comienzan a formarse las primeras burbujas de vapor. Entonces, la línea de interconexión LB a temperatura y presión constante me daría la composición de la primera burbuja. La línea de interconexión es esta, desde L hasta V. Entonces aquí, este es en la fase vapor, yo puedo leer directamente las composiciones de esa primera burbuja. Entonces, en este caso, a eso se refiere ese proceso. Por el contrario, si estamos en una región debajo de esa superficie, aquí se menciona el proceso GW. El proceso GW está ubicado aquí. Voy a acercar la figura. Esta es la G, que estaría debajo de la superficie sombreada. Estaría en el área de vapor sobrecalentado. Si a esa línea G comenzamos a aumentar la presión, vamos a llegar a un punto W, que es donde ya entra en la zona definida por esta superficie coloreada de gris. En ese punto, como yo tenía 100% vapor, en este punto W se comienza a formar el líquido, es decir, se forma la primera gota de líquido. Ese punto W, por definición, se llama el punto de rocío. Entonces, en este diagrama P, T, X, Y, podemos ubicar los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Noten que en ese diagrama
Es complicado la lectura. Esto debido a que tenemos 3 variables. Entonces es muy común, en lugar de utilizar este diagrama tridimensional, es muy común analizar cortes de contorno de este diagrama, de tal modo que nosotros tengamos diagramas en 2 dimensiones. Si nosotros analizamos los cortes que podemos realizar, vamos a poder realizar estos cortes. Si cortamos en ese diagrama tridimensional planos verticales, generaríamos datos de diagramas PXY a temperatura constante. Vamos a analizarlo. Si cortamos a temperatura constante, la temperatura está de este lado. Entonces, si realizamos un corte a una misma temperatura, vamos a tener diferentes valores de estos contornos. Tenemos este contorno a otra presión, o este contorno a otra presión y temperatura. Entonces, esos cortes generan estos diagramas. Cortes verticales me generan estos 3 diagramas que son P, X, Y a diferentes temperaturas. Esos surgieron de cortar este plano tridimensional en secciones a diferentes temperaturas. Tengo este y tengo este. Si yo lo veo solamente en 2 dimensiones, voy a generar aquí la figura A. Eso se llama diagrama PXY, porque grafica P contra XY a una temperatura constante. Si yo realizo cortes horizontales a una presión constante, los cortes horizontales serían, por ejemplo, estos. Es decir, yo mantengo presión constante, podría ser esta, y esos cortes generan estos planos que están aquí marcados de blanco, como este o como este de acá. Esos planos se llaman TXY. Es el diagrama de fases TXY para este sistema. De igual forma, C1 y C2 van a ser los puntos críticos de las especies puras, que es donde comienza la región donde coexisten ambas fases. En estos planos, la figura menciona que la línea sólida es la línea de líquido saturado, la línea punteada es la línea de vapor saturado. Noten que en el diagrama PXY, por ejemplo, yo tengo líquido saturado en la parte superior. En el TXY yo tengo el líquido saturado en la parte inferior. Entonces, de tal modo que si yo analizo, por ejemplo, este sistema, la línea punteada es vapor saturado. Más allá, más abajo, aquí sería vapor sobrecalentado. Esto es líquido saturado, entonces arriba sería líquido comprimido. Ocurre la tendencia inversa para este diagrama TXY. En este diagrama TXY, la línea sólida es líquido saturado, entonces abajo es líquido comprimido. Y la línea punteada es vapor saturado, entonces arriba es vapor sobrecalentado. Esta tendencia se invierte. Entonces, estos son los diagramas que se pueden generar y son más manejables. En 2 dimensiones es mucho más fácil analizarlo que en 3 dimensiones. Ahora podemos nombrar diagramas presión-temperatura también para diferentes composiciones. De ese mismo plano tridimensional, yo puedo tomar secciones. Si tomo una sección, aquí se menciona esta, SLMN. Vamos a regresar a la figura para poderlo ver. Vamos a ubicar el punto S, es este. El plano SLMN es este. Comienza acá arriba, baja hasta L, se va a M, N,
y regresa hasta S. Entonces, este plano yo también lo puedo considerar. Noten que es a composición constante, porque estaríamos en un mismo valor de este eje de composición. Entonces, ese es otro tipo de diagrama que yo puedo generar de esa figura tridimensional. Ese diagrama se llama diagrama presión-temperatura y se puede especificar para una composición constante. Si yo especifico diferentes composiciones, voy a tener estas diferentes líneas. Entonces, esta es la representación de esos planos. El punto aquí, RC1 y UC2, que lo vamos a ubicar aquí, por ejemplo, RC1 y UC2, que son los extremos, representan curvas presión-temperatura de las especies puras. Esas serían las especies puras. Es donde la fracción es igual a 1. Cada curva representa un sistema con composición global fija. Es lo que les comentaba. Cada una de estas es un corte diferente sobre esta figura. La composición constante. Las intersecciones de las líneas de vapor y de líquido representan diferentes estados de equilibrio. Entonces, las intersecciones de estas líneas, por ejemplo esta, con lo que se llama una zona crítica, representan estados de equilibrio. ¿Por qué? Noten que aquí la línea punteada es vapor saturado, la línea sólida es líquido saturado. Donde intersectan, se dice que están en equilibrio ambos valores o ambas fases, líquido saturado con vapor saturado. A su vez, vamos a definir el punto crítico para estas mezclas. En este caso, el punto crítico de una mezcla binaria ocurre en donde el extremo de un rizo, por rizo se refiere a la curva, es tangente a la curva de envoltura. Entonces, el punto crítico son todos los puntos que caen en esta zona crítica. Esta zona crítica se refiere a esta línea, la intersección de esta línea que es tangente a la mezcla binaria, es lo que se le llama el punto crítico. Una recta tangente o una curva tangente solamente intersecta en un punto a otra curva. Para especies puras, el punto crítico son los valores más altos de temperatura y presión, donde coexisten las fases líquida y vapor. Y si es una mezcla, los puntos aquí definidos MP y MT representan puntos de máxima temperatura y de máxima presión, respectivamente. Entonces, más allá del punto crítico, ya no pueden coexistir líquido con vapor. Significa que tendríamos 100% vapor acá arriba, por ejemplo. Porque a temperaturas más altas, por ejemplo, temperaturas muy altas, prevalece la fase vapor. A eso se refiere. Sobre este mismo diagrama podemos definir una línea que representa un proceso común en este tipo de sistemas. Tenemos la línea, por ejemplo, BD, que está representada por este punto de B a D. Todos los puntos que recaen sobre esta curva representa una vaporización completa de vapor saturado a líquido saturado. Entonces acá arriba yo tengo vapor saturado, tengo líquido saturado, y acá abajo yo tengo vapor saturado. Entonces, en esta línea que va de B a D, es una vaporización. Esta zona tiene líquido saturado, esta otra tiene vapor saturado. La línea FGH está definida aquí, FGH, que es un proceso en donde se disminuye la presión, tiene las siguientes etapas. Primero, de vapor saturado,
que estábamos, por ejemplo, aquí en en F, de vapor saturado baja su presión, llega al punto G, que se define como la licuefacción hasta una fracción líquida máxima. La fracción líquida máxima sería el punto G. Si seguimos bajando la presión hasta llegar al punto H, se llega al punto de rocío. En esta zona, recordemos que el punto de rocío se define como el punto donde se comenzarían a formar las primeras burbujas las primeras gotas de líquido, perdón. A ese proceso, esta línea definido por FGH, se le llama condensación retrógrada. Es un proceso que se da principalmente en sistemas en equilibrio líquido-vapor por disminución de la presión. Y se menciona que es de importancia considerable en la operación de ciertos pozos profundos de gas natural. Recordemos que el gas natural se extrae de yacimientos que contienen una fase líquida de petróleo en equilibrio con ese gas natural a cierta temperatura y cierta presión. Entonces, en esas zonas, la presión y la temperatura en la formación subterránea son cercanos al punto F, que serían presiones altas y probablemente también temperaturas altas. Entonces, para ese sistema es posible separar la fase líquida de la fase vapor mediante este proceso de condensación retrógrada. A eso se refiere este sistema.